al tanto o no, tema que, bueno, alguno puede considerar polémico hasta cierto punto, pero yo ayer puse un tweet porque, sinceramente, algunas cosas me cansan bastante. Primero voy a hablar, imagino que conoceréis todos, o los que os gusta este contenido de MotoGP y demás, imagino que muchos conoceréis el podcast de Por Orejas, ¿no? De Motorsport, que es un podcast que además yo os recomiendo muchísimo porque está bastante bien. Hacen entrevistas muy interesantes y la verdad que está bastante guay. Yo lo consumo siempre. Pero antes de ayer, creo, o ayer, no sé, pues llevaron al Emilio Pérez de Rozas, ¿no? Y este señor, al cual, pues, obviamente, a nivel personal nunca he tenido trato y lo respeto totalmente, y a nivel como periodista, obviamente, no puedo decir nada, obviamente, pero creo que tuvo declaraciones bastante desafortunadas y además no solo a nivel para los creadores de contenido, que también, sino también incluso se está empezando como una campaña que a mí no me está gustando nada sobre Peco Bañaya, sobre que si Peco tiene una moto, que Peco tiene una moto que es superior a la de Jorge Martín, que si ya están aquí haciendo cosas, que si... Mira, no. Y después hablan de un tema que yo ya después del debate en el que participé en el canal de Zúñiga, en el cual me lo pasé bastante bien, pues yo ya dije después, bueno, yo el debate yo lo doy ya por cerrado, ya sabéis cuál es mi opinión y ya está. Y no quiero traer más análisis ni cosas de esos GP23, GP24, porque creo que todos pensamos que sí que hay diferencia, después ya están cada uno más o menos que quiera cuantificar cuál es la diferencia, ¿no? Ok. Pero bueno, que es una diferencia que todo el mundo acepta, que es que en ningún momento, ni Zúñiga, que mucha gente se piensa que Zúñiga, y eso yo no lo entiendo nunca, que mucha gente le dice que está ciego porque no ve que son distintas y demás, Zúñiga nunca ha dicho que no sean distintas, porque lo son, y siempre ha sido así, la 24 es mejor que la 23, la 23 es mejor que la 22, y así, y siempre va a ser así, la 25 será mejor que la 24. Entonces, con esto... yo estoy cansado de algunas cosas, ¿no? Y quiero contestarle un poco a Emilio de ambas cosas, ¿vale? Porque sinceramente pienso que algunos comentarios... primero voy a empezar también un poco... Voy a hablar de todo, ¿no? De lo que dijo este hombre. Porque mira, tengo además... Para los que no lo hayáis visto, tengo el pequeño fragmento, la parte de la que lo dice. Lo voy a poner para que lo escuchéis. Y ahora yo doy mi reflexión sobre esto. Son los segundos que yo creo que eso. Yo ya me he perdido. Yo ya me he perdido. No, Alberto, llevas 100 años aquí. ¿Qué te has perdido? No. La Ducati superlativa es la que lleva Peco. No, porque quiero decir que en determinados foros, los técnicos... ¿En qué foro estamos hablando? El único foro que vale es este, Alberto. El único foro que vale es este. ¿Me entiendes? El único foro que vale es este. Quiero decir... Porque, entre otras razones, porque somos los únicos de los foros que vamos a los circuitos. Con perdón, ¿eh? Con perdón. Esta tertulia la hacen 4 tipos que van a los circuitos. ¿Vale? El resto de tertulias a lo mejor no van. ¿Vale? O sea que en determinados foros que digan lo que quieran. En determinados foros. La Ducati de Peco Bagnaia es diferente. Y Alberto, tú estás en los circuitos. Vale. Entonces yo ahora os voy a leer y demás y ahora debatimos como siempre. Primero voy a terminar yo de dar mi opinión sobre esto. No sé si la música está sonando muy fuerte. Yo la escucho muy fuerte. La voy a bajar un poquillo. O a lo mejor soy yo, me rayo yo un poco, la bajo un poco. Bueno, Anselmo, ahora os voy a leer lo que estáis poniendo, pero quiero antes de esto, me gustaría también, pues, bueno, decir también lo que pienso, ¿no? Porque yo creo que, sinceramente, aquí hay varias cosas, porque no solo esto, no quedaros solo con... Esto lo he cogido simplemente para la parte de
de ese, pues, un poco desprecio, ¿no? A los que tenemos, pues, estos canales de YouTube, a mí en menor medida, porque no me conocerá lo más seguro, porque mi canal es más pequeño, pero a Nico, a Zúñiga, ¿no? A Pecino, bueno, quizás a Pecino no, porque Pecino sí está en los circuitos normalmente, MotoGPando, ¿no? De Chicho Lorenzo, bueno, el caso. Esta parte de esto, después él se lleva todo el programa, pues, bueno, sinceramente, desmereciendo en muchos momentos a Peco Bagnaia. Y yo no lo entiendo, tío. Yo no lo entiendo. A ver, yo personalmente pienso, y esto es opinión, yo personalmente pienso y digo, yo creo que Marc es el piloto con más talento que hay en la parrilla. Yo lo pienso, es mi opinión, ¿vale? Fundamentada por su historial y demás. Y es mi opinión. Respetable igual que cualquier otra. Tú puedes tener la tuya. Para ti puede ser Peco. Perfecto, me parece perfecto. Sin problema. Sin ningún problema. Hasta ahí vale. Pero tú no puedes decir cosas como, bueno, es que desmerecía a lo mejor los títulos de Bagnaia porque, bueno, es que Marc estaba lesionado, o es que lo que sea. Bueno, ya, ¿y qué? Es que Marc, cuando subió en el 2013, también ganó el título y es que se lesionó Lorenzo y Pedrosa. Y nadie desmerece los títulos de Marc, ¿no? Digo yo, no sé. Que Marc también no ha ganado siempre con una moto súper dominante, pero ha ganado también con una moto con la que luchaba él contra a lo mejor 3 motos más con mucho, o 2 o una. Y Peco está en una época en la que hay motos que son bastante similares a la suya o muy parecidas, como hemos visto el año pasado, ¿no? Las 22 lo cerca que estaban. Que yo pienso que, coño, no se puede merecer un tío que tiene un título mundial. No tiene uno, tiene 2 títulos mundiales de MotoGP. Tiene 2 títulos mundiales de MotoGP. Y va por el tercero este año. Pero bueno, yo pienso sinceramente que por hacer así como una reflexión sobre estas palabras, ¿no? Sobre tanto lo mencionado, que no he puesto separadamente porque tendría que poner el podcast entero, pero quería sobre todo centrarme en lo que ha dicho aquí. Pero bueno, por hacer una pequeña reflexión sobre esto, yo pienso que es lamentable, sinceramente, escuchar comentarios despectivos como aquí el de Emilio en el podcast de Por Oreja Motorsport, que vuelvo a decir que os lo súper recomiendo porque está muy bien, muy bien, de verdad. O sea, si no lo conocéis, que imagino que lo conoceréis, pero si no lo conocéis, os lo súper recomiendo. Porque pienso, tío, que menosprecia a otros canales de YouTube, podcast y demás, tío, sugiriendo que su tertulia es superior simplemente porque la componen personas que van a los circuitos, ¿no? Y pienso que este argumento, además de ser bastante básico, creo que muestra una falta de respeto bastante considerable hacia aquellos que dedican, pues su tiempo y esfuerzo a analizar, comentar y mantener además viva la pasión por este deporte. Porque voy a decir una cosa, ahora cuando vienen estas semanas como esta, por ejemplo, que no hay carreras y demás, pues gente como yo, como Nico, como Zúñiga, como otros, pues estamos aquí, creamos contenidos, hacemos cosas para que vosotros, que es a los que os gusta, igual que a nosotros, pues sigamos pudiendo disfrutar de noticias, de charlar de cosas, debatir y demás. Y eso al final es lo que mantiene viva la comunidad, ¿no? Pienso yo. Así que pienso sinceramente que no se puede desmerecer el trabajo que se hace de esta plataforma. Que muchas veces, sinceramente, son las que realmente mantienen a la audiencia enganchada durante los periodos sin carrera. La verdad, si no, vete tú a las 3 semanas esas atrás, que no había carrera, ese mes sin carrera, lo que sea, a ver qué pasa. Y ahí estuvimos todos haciendo contenido. Es que claro, no sé, yo entiendo también, y es cierto que por su edad y su trayectoria, él puede tener una visión más tradicional del periodismo deportivo, pero sin embargo es que en la actualidad las redes sociales, YouTube y otras plataformas digitales es que tienen un poder inmenso, pero inmenso. Mi canal es pequeño, pero coño, es que hay otros canales que tienen a lo mejor en algunos vídeos más visitas que a lo mejor audiencia que tiene una carrera de MotoGP algún fin de semana. Es que es así. Y es que estos canales no solo informan o dan opinión y demás, es que crean comunidad. Y es que crean la comunidad que después ven esas carreras, que después siguen y que demás. Y esto es así, guste o no. Y consiguen que la gente mantenga el interés. Y además también se ofrecen puntos de vista distintos y más auténticos que quizás el del periodismo súper tradicional. Yo creo, la verdad. Ya sea un canal que tenga 10 suscriptores, que tenga 20, que tenga 20.000. Hostia, sinceramente yo puedo no estar de acuerdo en muchas opiniones con lo que puede opinar Nico, o lo que se ha dicho en el canal de Nico, me ha pasado, o lo que se ha dicho en el canal de Zúñiga, me ha pasado, ni ellos conmigo, pero son opiniones distintas y vamos creando esa comunidad. Y somos los que estamos manteniendo realmente esa llama viva. Somos los que lo estamos manteniendo dentro de la comunidad del motociclismo, de los aficionados que lo ven. Y esto es así.
les guste o no. Y esto es así. Y encima voy a decir una cosa. Esto es algo que incluso dentro de MotoGP se reconoce. O sea, dentro de gente de los equipos y demás. Y lo sé. Y lo sé. Y sé que es así. Porque me lo han dicho. Porque me han dicho gente que está dentro de MotoGP, me han dicho que a ver si la gente se va enganchando más a MotoGP. A ver si la gente se va enganchando más a MotoGP con el curro que estáis haciendo la gente de YouTube. Canales como el nuestro. Canales como el de Luis. Canales como el de Nico. Por decir alguno. Es así. Es así. Y es que yo sinceramente pienso que no se puede subestimar la influencia que tienen estos canales. Porque al final, tengan más o menos audiencia, hay gente que lo está viendo, hay gente que le gustan las motos, hay gente que puede pagar su suscripción o no a DAZN, que puede leer después tus artículos. Emilio. Y que nosotros, los que estamos haciendo contenido todos los días prácticamente, que estamos ahí al pie del cañón y demás, y consumiendo, y pipín, creando y demás, venga, vamos a hacer gráfica, vamos a sacar datos, vamos a no sé qué. Coño, nosotros somos los que estamos manteniendo esa llama. Joder, que es así, es así. Yo sinceramente pienso que es que no se puede subestimar la influencia que tienen esos canales. Sinceramente pienso que no. Porque hay mucha gente que después de esas carreras en esos canales privados y demás, vienen ya con una idea también muchos, o después de haber visto mi canal, o el de Luis, o el de Nico, o MotoGPando, o Pecino GP, o lo que sea, tío, el que sea. Ya uno ya también va con más información, con más ideas, no sé qué. Es así. Es así, es así. Y yo lo sé, y esto último que he dicho, yo lo sé y que no viene no es inventado, no es fuente, no es fuente invent ni nada. Lo sé por gente de dentro, de gente que trabaja en MotoGP. Además, por otro lado, pienso sinceramente que ese desmerecimiento hacia lo que está logrando Pecco Bagnaia es igualmente sorprendente. Es que es igualmente sorprendente. O sea, decir, básicamente, bueno, quizás, bueno, sí, a veces lo ha dicho en algún momento claro, ¿no? O lo ha dejado entrever bastante claro en el podcast, por ejemplo. No solo él, esto ya es para mucha más gente, no solo él. Para él era lo de antes, pero mucha más gente se pone ahí a desmerecer o deja entrever, pues eso, ¿no? Que Pecco está donde está solo por su moto. Y también pienso que es una simplificación bastante injusta y bastante errónea. Joder. O el tema de que lo de la diferencia entre Martín y Pecco, ¿vale? O sea, las motos oficiales siempre han sido las más rápidas. Y es que esto no es nuevo. Pero es que esto no le quita mérito al piloto, yo creo. Tanto la era de Marque, Lorenzo, Pedrosa y demás, Rossi, las motos oficiales eran superiores. Pero eso no desmerece los logros de esos pilotos. O sí los desmerece, porque si los desmerece para uno, también los debería desmerecer para otros, ¿no? Pienso. Joder. Y es que aquí viene mucha gente aquí que se piensa que yo soy antipequista ahora. A ver qué cojones van a decir ahora. Me dirán que soy anti-Marc, anti-Lorenzo, anti-Pedrosa, anti lo que sea. Y es que no es cuestión de anti-nadie. Es que cuando tú cuando tú quieres dar méritos a un piloto, no tienes que desmerecer a ningún otro. Pero a la gente eso no le entra en la cabeza. De verdad. O sea, que Pecco se puede ver beneficiado porque obviamente en el Lenovo Ducati pues tendrán lo mejor de lo mejor en cuanto a técnicos, recursos, y que siempre que llega la mejor X no sé qué, que esté algo mejor que esto, pues se lo pondrán primero a Pecco, no sé qué, pero que es lo normal. Es que esto ha pasado siempre, es que esto con Marc pasaba en Honda, es que esto ha pasado con todos los pilotos top siempre de cada equipo. Esto es así. Y si tú estás en un equipo oficial, pues vas a tener siempre ante lo mejor. Esto es así. Pero que Pecco y Jorge están separados por 5 puntos en el campeonato. Lo que yo creo que demuestra que está bastante reñida esta competencia. Yo creo que decir que uno, o dejar entrever, como hacen algunos, no todos, pero algunos dejan entrever que uno gana por talento y el otro por la moto, creo que una visión bastante sesgada y bastante simplista. Bastante simplista. Joder, es que si Martín no se hubiese caído en Sachsenring hace unas cuantas semanas, quizás podría ir líder. Pero es que las carreras son así. Y los campeonatos son así. Y si el año que viene, cuando llegue Marc al Lenovo, no es capaz de ganarle a Pecco, bueno, es que esto es así, es que esto ha pasado siempre así. Siempre ha estado así. Siempre ha llegado un momento en el que un piloto ha llegado hasta cierto punto, por edad, por lo que sea, por lesiones, por edad y lo que sea, y ya está. Y en algún momento viene tu bajada. No significa que la vaya a tener Marc. Lo mismo Marc llega y gana a Pecco. Podría ser. Yo por Marc, o sea, siempre hay que apostar que con Marc nunca se puede uno. Pero joder,
Y entonces, si pasa, ¿qué va a pasar? Que van a salir diciendo, van a salir conspiraciones como sé que ocurriría, no, es que la moto, es que como Pecco es italiano, es que no, tío, de verdad, sinceramente, porque es que pasará. Y si Marc le gana a Pecco, pues del otro lado vendrán también, no, es que Gigi le ha hecho la moto a Marc porque es el ojito derecho de Gigi, que... Tío, de verdad, sinceramente, no. Tío, no sé, a veces yo pienso, digo, me sorprende a veces algunos comentarios de gente que además se les presupone que llevan bastante tiempo, ¿no? Viendo esto. Y es que, como he dicho siempre, y siento repetirme, pero nadie gana un mundial con una moto mala. Nunca. Y esto se aplica tanto para Pecco como para cualquier otro piloto en la historia del deporte. La verdad. La verdad. En fin. Por acabar, creo que es curioso, ¿no? Es curioso cómo a veces aquellos, ¿no? Que precisamente no están en los circuitos, ¿no? Me da a mí la sensación de que podemos tener una perspectiva más equilibrada y razonada que otros. Yo creo sinceramente y que estar en el paddock no necesariamente te da la capacidad para ver el panorama completo sin caer en teorías conspirativas o en prejuicios, ¿no? Como parece que tienen algunos. Los recursos y apoyos que tiene Pecco, como he dicho siempre, en el Lenovo pues van a ser indudablemente mayores que los que tiene Martín en el Pramac, y es normal, y además el Pramac pues se va a Aprilia. A Yamaha que diga, y a Martín a Aprilia. Pero este siempre ha sido así, es que esto siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y aún así yo creo que se tendría que ser más justo. No se puede decir que la moto de Pecco esté a un nivel inalcanzable para Martín o que sea una brecha. No lo es, no lo es. No lo es. El hecho de que Pecco esté donde está con dos mundiales, y entre los 10 pilotos con más victorias en la historia de MotoGP, yo creo que habla por sí solo. Yo sinceramente pienso que a alguno le tendría que dar bastante más crédito a lo que hace el italiano, sinceramente. Que el año que viene puede llegar Marc y le puede humillar, como algunos piensan. Puede que sí, o puede que no. Pero no se le puede quitar el crédito de lo que hace, sinceramente. En fin. Aquí quería yo acortar. Esto para el amigo. Para el amigo Emilio. Os voy a leer un poco.